Bienvenidos a este nuevo tutorial del curso de Angular 2023 de su canal TecnoTube Tutorial. En este tutorial veremos el tema de componentes en Angular. Ahora veremos el archivo app-component. Este archivo muestra la vista por defecto con la instalación de Angular. Ahora vamos a separar el archivo en lo que son los estilos y el resto del archivo. Para esto vamos a seleccionar todo el estilo y lo pegaremos en el punto CSS. Como podemos apreciar, el archivo no se modifica y se mantiene igual, ya que solo hemos hecho un cambio de archivo. Acá tenemos el archivo .ts. Aquí se agregan los componentes que vayamos creando. Podemos crear un componente de manera manual o automática. Si creamos un componente de manera automática, se agregará en esta parte sin que tengamos que hacer nada. También, vamos a crear una carpeta componentes, para guardar los componentes que vayamos a crear a lo largo de este tutorial. Ahora pasaremos a crear un componente de manera automática. Para eso usaremos la consola de Windows, y navegaremos hasta donde se encuentra la carpeta. Una vez estemos localizados en esta, escribiremos el siguiente comando para crear un componente. ng-generate-component, seguido del nombre del componente. También podemos agregar una carpeta, para agregar todos los componentes que vayamos a crear. Yo he creado una carpeta llamada componentes, pero puedes ponerle el nombre que desees. Vamos a desarrollar 4 componentes para darle forma a un sitio. Un componente llamado head, otro llamado contenido, otra footer y otra llamada menú. Entonces el comando será ng-generate-component componentes, barra y el nombre del primer componente llamado head. Después de arreglar este pequeño error, vemos que se nos genera el primer componente llamado head. Si nos vamos a Visual Studio Code, en la carpeta de componentes nos vamos a encontrar con el componente recién creado con los 4 archivos, que es lo que necesita un componente para trabajar en Angular. Primero tenemos el archivo de estilos, luego el .html, luego el spec.ts para hacer testing, y por último el .ts, donde podemos encontrar el nombre de la etiqueta de este componente, el cual vamos a utilizar para darle forma a nuestro proyecto. Si nos vamos al archivo app-module, podemos ver que se ha agregado el componente que hemos creado recientemente. Vamos a probar usar la etiqueta apphead en el index.html. Podemos apreciar que no tiene ningún efecto. Ahora iremos al archivo app-component.html, donde colocaremos la etiqueta de nuestro componente head. Vemos que nos dice que el componente head funciona sin problemas. Cambiaremos el h1 del componente con otro título. También agregaremos unos estilos al archivo. Le cambiaremos el color y el tamaño a la fuente. Si nos vamos al archivo principal, veremos que se ha realizado el cambio de color y fuente. Ahora pasaremos a eliminar la información de los archivos app-component, tanto el HTML como el CSS, para agregar nuestra propia información. Una vez eliminada la información, agregaremos la etiqueta de nuestra apphead, el que se visualiza perfectamente en el navegador. También le agregaremos un borde a nuestro head. También le agregaremos un margen superior e inferior a nuestro componente. Ahora, como vemos en nuestro diseño, solo falta crear 3 componentes más, los cuales pasaremos a crear ahora. Para eso nos iremos a la consola de Windows, y escribiremos el comando indicado anteriormente. ng-generate-component componentes, barra, nombre del componente que en este caso será contenido. Vemos cómo se crea nuestro segundo componente. Solo nos queda hacer lo mismo con los otros 2 componentes restantes. ng-generate-component componentes, barra, footer. Luego, ng-generate-component componentes, barra, menú. Listo, ya hemos creado todos los componentes que necesitamos para este tutorial. Ahora nos iremos al archivo app-module.ts, donde observaremos que se han agregado todos nuestros componentes sin problema. Ahora agregaremos las etiquetas al module.html. Empezaremos con el componente contenido. Luego también le agregaremos unos estilos.
Para eso copiaremos los estilos del componente anterior. Cambiaremos la etiqueta a un H2. Tanto en el CSS, como en el HTML. También cambiaremos el título de este. Por último, cambiaremos los colores para que se distinga mejor entre los distintos componentes. Si nos vamos al navegador, vemos que tenemos un componente en rojo y otro en azul. Ahora seguiremos con nuestro componente footer. Copiamos la etiqueta y la agregamos al app component. Hacemos lo mismo con el app footer. También le agregamos un estilo a este componente. Le agregaremos el color verde a este componente. Vamos a cambiar la etiqueta a una del tipo H3. También vamos a cambiar el texto original del componente. Este es el pie de página. Luego de haber pausado el vídeo, se hizo lo mismo con el componente menú, que está de color negro. Como se aprecia, se agregó la etiqueta de la app menú entre las etiquetas del head y del footer. Ahora procederemos a copiar los estilos de cada componente a la hoja de estilo principal. Empezando con la hoja de estilo del componente contenido. Lo mismo haremos con el componente menú. Hacemos cortar y pegar. Hacemos lo mismo con el componente head. Y por último con el componente footer. Bueno, eso es todo lo que veremos acerca de componentes. Aunque para que el diseño quede mejor, se podría usar grid, pero eso es un tema que escapa de este tutorial. Gracias por haber visto el vídeo hasta el final de su canal TecnoTube Tutorial, y nos vemos en una siguiente ocasión.